¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas? Esta historia te llevará por el viaje emocional de una mujer que, tras años de sacrificio silencioso, decide recuperar su dignidad con un plan tan sutil como poderoso, sin gritos, sin drama, solo con la fuerza tranquila de quien finalmente aprende a valorarse. ¿Y tú? ¿De dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos acompañas hoy. No olvides suscribirte y dejar tu like si también crees que nunca es tarde para reclamar tu propio espacio en el mundo. ¡Comenzamos! Me llamo Carmen Fuentes. 65 años pesan sobre mi espalda como libros antiguos en estanterías olvidadas. Durante 4 décadas, mis manos clasificaron volúmenes en la Biblioteca Vasconcelos, encontrando historias que otros buscaban mientras la mía se escribía en los márgenes de vidas ajenas. Ahora, en mi casa de Coyoacán, las jacarandas florecen cada primavera sin pedirme permiso, como recordándome que la belleza existe aunque nadie la aplauda. Cada mañana, despierto antes del amanecer por costumbre. Mi cuerpo recuerda el tiempo cuando el deber llamaba. Preparo café como Ernesto me enseñó, fuerte, sin azúcar, dejando que el amargor me despierte. 9 años sin él, y aún caliento agua para 2 tazas. Pequeños rituales que nos mantienen unidos a través del tiempo y la ausencia. Mi vida transcurre entre fotografías enmarcadas y plantas que crecen vigorosas porque les hablo cada día. Les cuento historias sobre Ernesto, sobre cómo sus manos ásperas coleccionaban monedas antiguas con la delicadeza de quien sostiene mariposas. Les narro cómo Pilar, mi única hija, aprendió a caminar sosteniéndose de las estanterías de libros que llenaban nuestra casa. Les susurro sobre Sofía, mi nieta, y cómo sus primeras palabras resonaron en esta misma sala cuando su padre decidió que la paternidad no era para él. Las mujeres Fuentes somos como el papel. Absorbemos golpes y conservamos historias, le decía a Sofía mientras la acunaba. Siempre pensé que nuestra fuerza estaba en la capacidad de sostener a otros, de ser el refugio donde todos encuentran consuelo. Mi escritorio, ese viejo compañero de madera que Ernesto restauró para mi 40º cumpleaños, guarda en sus cajones sobres con recibos, 42,000 pesos destinados a la Universidad de Sofía, extraídos cuidadosamente de mis ahorros para la jubilación y de la venta gradual de aquellas monedas que Ernesto atesoraba. No hay sacrificio cuando se ama, me repetía mientras firmaba cada cheque. Quizás el error fue ese. Confundir el silencio con la insignificancia, pensar que el amor se mide en ausencia de reconocimiento. Mi madre solía decir que las mujeres como nosotras sostenemos el mundo con nuestros hombros cansados y nuestras sonrisas pacientes. Nunca cuestioné esa herencia de servicio incondicional hasta ahora. Las tardes las dedico a hornear pan de elote que nadie come completo, pero que todos esperan encontrar sobre la mesa. Como bibliotecaria, aprendí que los libros más importantes suelen ser los menos solicitados. Quizás las personas funcionamos igual, indispensables hasta que nos volvemos parte del paisaje, invisibles por cotidianas. Los martes, Pilar trae a Sofía a almorzar. Es nuestro pequeño ritual desde que mi nieta comenzó la universidad. Pilar llega siempre con prisa, como si visitarme fuera una tarea más en su interminable lista de pendientes. Besa mi mejilla distraídamente mientras revisa notificaciones en su teléfono. Sofía, con sus 19 años recién cumplidos, arrastra los pies hasta el sofá donde se desploma sin saludar, auriculares firmemente instalados como barrera entre nosotras. ¿Cómo va la universidad, mi cielo?, pregunto mientras sirvo el caldo de habas que preparé desde temprano. Bien, responde sin apartar la mirada de su pantalla. Una palabra, una sílaba. Un puente levadizo que se alza entre nosotras. Recuerdo cuando esas mismas manos pequeñas se aferraban a mis dedos para cruzar la calle, cuando esos mismos ojos, ahora esquivos, me miraban con asombro mientras le contaba historias de piratas y princesas guerreras. El tiempo construye distancias más infranqueables que cualquier océano. Carmen, necesito que firmes esto, interrumpe Pilar extendiendo un papel. Es para la transferencia del próximo semestre de Sofía. No pregunta si puedo permitírmelo. No menciona los sacrificios silenciosos que se acumulan como polvo en los rincones de mi vida. Firmo con la misma sonrisa que he perfeccionado a lo largo de décadas de servicio invisible.
Durante el postre, flan casero que Sofía apenas prueba, intento compartir una anécdota sobre la vez que encontré un billete de amor de 1932 dentro de un libro en la biblioteca. A mitad de mi relato, noto cómo Sofía gira disimuladamente los ojos hacia el techo. Pilar consulta su reloj. «Mamá, nos encantaría quedarnos, pero tenemos que irnos ya. La próxima semana te llamamos», dice Pilar, recogiendo su bolso. Asiento y sonrío mientras las despido en la puerta. Una vez sola, lavo los platos con meticulosidad excesiva, como si pudiera limpiar también la sensación de vacío que dejan tras de sí. El flan casi intacto termina en el refrigerador, junto a otros intentos de conexión que se acumulan, hasta que el moho reclama lo que el cariño no supo apreciar. Por la noche, reviso mis finanzas. La calculadora muestra números que disminuyen como cuentas de un rosario entre dedos ancianos. No importa, me digo. El amor se demuestra con acciones, no con palabras. Quizás algún día entenderán. Pero una voz pequeña, una que suena curiosamente como la de Ernesto, susurra en mi oído. ¿Y si nunca lo hacen, Carmen? ¿Cuánto tiempo más esperarás ser vista? El pequeño estudio donde Ernesto guardaba su colección de monedas permanece casi intacto. Cada domingo paso un plumero por las vitrinas vacías, limpiando el espacio que antes ocupaban pequeños discos metálicos con historias centenarias. Recuerdo cómo brillaban bajo la luz, pesos de plata de la época revolucionaria, centavos de cobre con el perfil de indígenas orgullosos, monedas conmemorativas que Ernesto adquiría con la emoción de un niño. Cada moneda es un fragmento de historia que podemos sostener, me explicaba mientras pulía meticulosamente cada pieza. Cuando las toco, Carmen, siento que converso con el pasado. Nunca le conté que vendí su colección. Comencé 3 meses después de su funeral, cuando Sofía fue aceptada en la universidad. Una pieza aquí, otra allá. El anticuario de la calle Álvaro Obregón me reconoce ahora. Su mirada una mezcla de compasión y oportunismo. «¿Qué me trae hoy, doña Carmen?», pregunta, sabiendo que cada visita significa otra pequeña traición a la memoria de Ernesto. Con cada venta, una punzada de culpa. Con cada depósito en la cuenta universitaria de Sofía, la esperanza de que este sacrificio invisible florecerá algún día en gratitud. Guardo los recibos en una caja de galletas danesas que Ernesto transformó en joyero para nuestro aniversario. Ironías de la vida. Ahora guarda el registro de cómo desmantelé, moneda a moneda, su legado. A veces, en la soledad de la noche, acaricio las vitrinas vacías y susurro disculpas. Es por Sofía. Le explico al fantasma de mi esposo que nunca me reprocha, para que tenga oportunidades que nosotros no tuvimos. Pilar no sabe, o finge no saber, de dónde proviene el dinero para la universidad. Cuando insinúo que mis recursos son limitados, cambia de tema con la habilidad de quien ha perfeccionado el arte de no ver lo inconveniente. «Mamá, no te preocupes tanto, todo saldrá bien», dice con esa ligereza de quien nunca ha tenido que contar monedas al final del mes. Esta mañana, mientras preparaba tamales que nadie agradecerá completamente, encontré la última moneda que reservaba, un centenario de oro que Ernesto consideraba la joya de su colección. La sostengo entre mis dedos temblorosos, sintiendo su peso, físico e histórico, mientras contemplo la ironía. Esta pequeña obra de arte compraría el último semestre de Sofía, pero también representa el final definitivo de algo que Ernesto amaba. ¿Valdrá la pena?, pregunto en voz alta a mi cocina vacía. El silencio responde con la cruel honestidad que solo la soledad proporciona. Guardo la moneda en mi bolsillo. Mañana es Navidad. Aún no he decidido si visitaré al anticuario después de las fiestas. Noviembre trajo consigo vientos fríos y pequeñas grietas en la fachada de nuestra dinámica familiar. Fue durante la celebración del Día de Muertos cuando comencé a percibir las fisuras con dolorosa claridad. Había preparado el altar para Ernesto con la devoción de siempre. Sus fotografías favoritas, pan de muerto recién horneado, tequila añejo que nunca llegó a terminar y sus libros de historia numismática. «Mamá, ¿no crees que exageras con esto cada año?», preguntó Pilar mientras colocaba distraídamente una flor de cempasúchil. Han pasado 9 años. Me quedé inmóvil. La vela a medio encender entre mis dedos. «El tiempo no diluye el amor, hija», respondí con una sonrisa forzada. Sofía ni siquiera se acercó al altar.
La escuché en la sala, riendo mientras hablaba por teléfono sobre planes para el fin de semana. Cuando finalmente se unió a nosotras para la cena, apenas tocó el mole que había preparado siguiendo la receta de mi suegra. Abuela, sabes que ahora existe comida a domicilio, ¿verdad? No tienes que pasarte horas cocinando, comentó mientras fotografiaba distraídamente el plato para sus redes sociales. Reí como si fuera una broma encantadora, mientras algo se quebraba silenciosamente dentro de mí. Los signos continuaron acumulándose como gotas antes de la tormenta. La semana pasada, Pilar organizó una reunión familiar sin consultarme. Durante décadas, yo había sido la encargada de coordinar cada celebración, cada encuentro. Mi casa, el centro gravitacional de nuestra pequeña constelación familiar. Pensé que sería bueno darte un descanso, mamá, explicó cuando pregunté, su tono sugiriendo que me hacía un favor. Además, tu casa es, ya sabes, un poco anticuada para recibir a todos. Anticuada. Como yo, supongo. Ayer, mientras ayudaba a Sofía con un trabajo sobre literatura latinoamericana, mi especialidad durante mi carrera bibliotecaria, la sorprendí buscando la misma información en su teléfono mientras yo hablaba. Sin ofender, abuela, pero necesito fuentes actualizadas, se justificó cuando nuestras miradas se encontraron. García. Márquez no ha cambiado desde que falleció, mi cielo, respondí con suavidad. Ya, pero tú entiendes, necesito citas de expertos modernos. ¿Cuándo me convertí en una reliquia? ¿En qué momento mi conocimiento, mi experiencia, mi existencia misma se volvió obsoleta a sus ojos? Esta tarde, mientras bordaba servilletas para la cena navideña, encontré una vieja fotografía caída detrás del librero. Sofía, a los 5 años, sentada en mis rodillas mientras le leía 100 años de soledad. Sus ojos, brillantes, atentos a cada palabra que salía de mi boca, sus manitas aferrándose a las mías como si fueran anclas en un mundo demasiado grande. La nostalgia me golpeó con la fuerza de una ola invernal. Acaricié la imagen con la punta de los dedos, preguntándome en qué momento esa niña que me miraba con adoración se transformó en la joven que ahora mira a través de mí, como si yo fuera transparente. Diciembre llegó envuelto en luces y expectativas. Como cada año, transformé mi casa en un pequeño santuario navideño. El árbol, decorado con ornamentos que guardan historias de 5 décadas, preside la sala. Cada esfera, cada ángel de cristal, cada estrella tejida a mano contiene fragmentos de nuestra historia familiar. Este año me esmeré especialmente. Quizás, pensé ingenuamente, la magia de la temporada podría recuperar algo de lo perdido entre nosotras. Horneé galletas de jengibre siguiendo la receta que mi abuela trajo de Andalucía. Tejí bufandas nuevas para Pilar y Sofía. Mis dedos, adoloridos trabajando hasta altas horas de la noche. Compré regalos que excedían mis posibilidades. Un iPad para Sofía, tenis de marca que había mencionado casualmente, vales para un spa exclusivo para Pilar, bolsos de diseñador que vi admirar a ambas en nuestro último y distante paseo por Polanco. Para financiar estos caprichos, vendí finalmente el centenario de oro. El anticuario mostró una reverencia inusual al recibirlo, como si comprendiera la magnitud del sacrificio. Doña Carmen, ¿está segura?, preguntó con genuina preocupación. Asentí sin confiar en mi voz para responder. También firmé el cheque para el último semestre universitario de Sofía. 42,000 pesos en total, la culminación de un compromiso silencioso que asumí cuando Ernesto partió. Nuestra nieta tendrá todas las oportunidades, le prometí mientras sostenía su mano en aquella habitación de hospital que olía a despedidas. Ayer, mientras envolvía los regalos, encontré una vieja caja con cartas que Ernesto me escribió durante nuestro noviazgo. Releí fragmentos bajo la luz suave de mi lámpara, sus palabras de amor atravesando décadas para acariciar mi corazón cansado. Carmen mía, eres el centro invisible que sostiene mi universo. Invisible. ¡Qué palabra tan certera! He sido el centro invisible de esta familia desde siempre. La mano que alimenta, consuela, sostiene, sin esperar reconocimiento. La presencia constante que se da por sentada, como el aire que respiramos sin agradecer su existencia. Mañana, mientras preparaba el relleno para el pavo, me pregunté si alguna vez Pilar o Sofía han reflexionado sobre el origen de su estabilidad, si alguna vez han calculado el costo, no solo financiero,
de mi devoción silenciosa. ¿Se han notado que mis manos envejecen más rápido que mi corazón? El teléfono sonó, interrumpiendo mis cavilaciones. «Mamá, llegaremos un poco tarde para la cena», anunció Pilar sin preámbulos. «Sofía quiere pasar primero por casa de sus amigos, pero la cena estará lista a las 7, como siempre», respondí, intentando que mi voz no revelara decepción. «Pues guárdala caliente», sugirió como si fuera la solución más obvia. «No es gran cosa, ¿verdad?». Después de colgar, miré mis manos manchadas por los años y el trabajo, sosteniendo aún el auricular como quien sujeta una verdad dolorosa. No, no es gran cosa. Solo son horas de preparación. Solo es el esfuerzo de una anciana por mantener viva una tradición. Solo es mi corazón esperando un momento de conexión que parece cada vez más improbable. Y sin embargo, seguí cocinando. El relleno vegetariano especial para Sofía, la salsa de arándanos que Pilar adora, el ponche con la receta secreta de mi madre. Porque eso es lo que hacemos las mujeres invisibles. Continuamos alimentando a quienes no ven el costo de cada bocado que les ofrecemos. La mesa resplandece bajo la luz cálida de las velas que coloqué estratégicamente. Porcelana fina, heredada de mi madre. Copas de cristal que Ernesto y yo recibimos como regalo de bodas, servilletas bordadas por mis manos pacientes. Todo perfectamente dispuesto, como una escena de una película donde la familia perfecta celebra en armonía. Los invitados han llegado. Mi hermana menor Lucía con su esposo, mi sobrino Miguel con su nueva novia, algunos vecinos de confianza que, como yo, prefieren la calidez de un hogar al anonimato de restaurantes abarrotados en Nochebuena. Falta mi núcleo, la razón por la que mis manos trabajaron incansablemente durante días. «¿Quieres que empecemos, Carmen?», pregunta Lucía, consultando discretamente su reloj. Son las 8:30. Pilar prometió llegar a las 7. «Esperemos un poco más», respondo con una sonrisa que no alcanza mis ojos. A las 9, cuando la tensión es palpable y el pavo comienza a resecarse, la puerta finalmente se abre. Entran como una pequeña tormenta. Pilar hablando por teléfono, Sofía tecleando en el suyo, ambas sin la menor señal de remordimiento por su tardanza. «Perdón, el tráfico estaba imposible», menciona Pilar distraídamente mientras guarda su teléfono. No hay explicación sobre las 2 horas de retraso, ninguna disculpa genuina. Sofía ni siquiera saluda. Se desliza hacia el árbol, examina brevemente los regalos, comprobando cuáles llevan su nombre. Luego se sienta en el lugar que le corresponde, auriculares aún colgando del cuello como un escudo contra la interacción familiar. Sirvo la cena manteniendo la compostura, como la bibliotecaria que aprendió a moverse, silenciosamente, entre estanterías sin perturbar la paz. Nadie nota el temblor ligero de mis manos al servir la ensalada que preparé con granadas y nueces, simbolizando prosperidad y sabiduría. La conversación fluye a mi alrededor. Respondo cuando me preguntan directamente. Sonrío en los momentos apropiados. Por dentro, algo se cristaliza lentamente, como agua convirtiéndose en hielo bajo la presión del invierno. Es durante el plato principal cuando sucede. Me levanto para servir el jamón, glaseado, orgullosa de cómo la miel y las especias han caramelizado perfectamente la superficie. Sofía, sin levantar la vista de su teléfono, dice en voz suficientemente alta para que todos escuchen. Los ancianos no deberían ocupar tanto espacio. Risas incómodas de los primos más jóvenes. Pilar simplemente revira los ojos y continúa revisando su teléfono. Lucía me mira con expresión alarmada. El tiempo se detiene. El plato con el jamón pesa repentinamente como si estuviera hecho de plomo. Siento cada uno de mis 65 años como piedras sobre mis hombros. No grito, no lloro, no reclamo, simplemente sonrío. Coloco suavemente el jamón en el centro de la mesa. Me quito el delantal bordado con motivos navideños y lo doblo con precisión casi ritual. «Disculpen», digo con voz serena. «Necesito un momento». Salgo al jardín trasero donde las estrellas brillan indiferentes sobre mi pequeño mundo que se desmorona. Respiro profundamente el aire frío que huele a jazmín nocturno y decisiones pendientes. En mi bolsillo está el cheque para la Universidad de Sofía, listo para ser entregado como regalo de Navidad. Lo extraigo con dedos que ya no tiemblan y lo contemplo bajo la luz plateada de la luna. 42,000 pesos, el precio de mi dignidad hasta ahora. Con movimientos deliberados, rompo el cheque en pedazos diminutos.
Los fragmentos caen como copos de nieve artificial sobre las plantas que he cuidado durante décadas. Cuando regreso al comedor, nadie ha notado mi ausencia prolongada. La cena continúa. Los regalos esperan bajo el árbol. Pero algo fundamental ha cambiado dentro de mí. Ya no soy invisible. Simplemente he elegido no ser vista por quienes no valoran mirar en mi dirección. Amanece el día de Navidad. La casa guarda los ecos de la celebración. Platos sucios apilados ordenadamente. Nadie ofreció ayudar a lavarlos. Migajas de panetones sobre el mantel bordado. Papeles de regalo desgarrados apresuradamente. Contemplo los restos del festejo como una arqueóloga estudiando una civilización extinta. Los regalos fueron recibidos con la emoción momentánea de lo material. Sofía abrazó fugazmente el iPad antes de activarlo y desaparecer tras su pantalla. Pilar agradeció los vales del spa con un beso distraído en mi mejilla. Nadie preguntó cómo pude permitirme tales lujos. La generosidad, cuando se vuelve costumbre, se transforma en derecho adquirido. Preparo café mientras el sol invernal se filtra tímidamente por la ventana de la cocina. Mañana, mi rutina parece un ritual ajeno, como si observara a otra mujer realizar movimientos familiares con propósitos olvidados. Sobre la mesa del comedor, entre restos de Nochebuena, he colocado mi libreta de ahorros, extractos bancarios, recibos de la Universidad de Sofía, fotografías de las monedas vendidas con sus respectivos comprobantes, la evidencia tangible de un amor expresado en números y sacrificios. El teléfono suena. Es Pilar. Mamá, olvidé agradecerte por todo. La cena estuvo deliciosa, dice con ese tono ligero que usa para cumplir con obligaciones sociales. Me alegro que la disfrutaras, respondo con naturalidad. Por cierto, Sofía quería saber si podrías ayudarla con un trabajo para enero. Algo sobre literatura mexicana contemporánea. Observo los papeles esparcidos sobre la mesa. 42,000 pesos para una educación que aparentemente no ha enseñado respeto ni gratitud. Lo siento, Pilar. Estaré ocupada. Un silencio desconcertado al otro lado de la línea. ¿Ocupada? ¿Tú? ¿Con qué? La pregunta revela más de lo que ella pretende. En su mundo, mi tiempo existe únicamente en función de sus necesidades. No soy una persona con vida propia, solo un recurso disponible permanentemente. Con mi vida, respondo simplemente. Feliz Navidad, hija. Cuelgo antes de que pueda insistir. Mis manos, sorprendentemente firmes, reúnen metódicamente los documentos. Los guardo en una carpeta azul, el color favorito de Ernesto, y la coloco en mi bolso. En el banco, la señorita Ramírez me recibe con la familiaridad de años de transacciones modestas. Doña Carmen, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Quiero cerrar la cuenta de fondos universitarios a nombre de Sofía Mendoza Fuentes. Anuncio con voz clara. Su expresión revela sorpresa momentánea. ¿Está segura? Ha mantenido esta cuenta por años, completamente segura. Y quisiera transferir el saldo restante a la Fundación Ernesto Zamora para estudiantes de primera generación. Mientras completo los formularios, siento una ligereza extraña, como si hubiera depositado un peso invisible junto con el dinero. No es venganza lo que busco, me digo. Es justicia para mí misma. Es reclamar el valor de mi tiempo, mis recursos, mi existencia. De regreso a casa, me detengo en la librería donde Ernesto y yo pasábamos tardes enteras durante nuestro noviazgo. Compro un cuaderno de cuero, tinta de calidad, un libro sobre escritura de memorias. La dependienta, una joven con ojos amables, lo envuelve todo cuidadosamente. ¿Es un regalo?, pregunta mientras ata una cinta decorativa. Sí, respondo con una sonrisa genuina, la primera en días. Para mí, en casa, antes de comenzar cualquier otra cosa, llamo a un cerrajero. Vendrá mañana a cambiar todas las cerraduras, no porque tema que Pilar o Sofía entren sin permiso, sino como acto simbólico. Este espacio es mío, y de ahora en adelante el acceso a él, y a mí, no será un derecho automático, sino un privilegio que deberá ganarse. Sobre mi escritorio coloco el cuaderno nuevo y escribo en la primera página, La mujer silenciosa, historias que nadie pide. Debajo, con letra pequeña pero firme, añado, por Carmen Fuentes, existiendo en voz alta. La primera semana de enero transcurre en un silencio revelador. Ninguna llamada de Pilar preguntando por qué no estoy disponible.
Ningún mensaje de Sofía solicitando ayuda para su trabajo universitario. Mi ausencia, aparentemente, pasa tan desapercibida como mi presencia lo hacía. Esta mañana, mientras regaba, las violetas africanas que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario, me sorprendí tarareando, un sonido olvidado, la música que emerge cuando el alma respira sin cadenas. El cerrajero, un hombre mayor llamado Joaquín, cambió todas las cerraduras como prometió. «Es bueno que una señora sola tome precauciones», comentó mientras me entregaba las llaves nuevas. No le expliqué que no me protegía de extraños, sino que estaba estableciendo fronteras con quienes deberían ser los más cercanos. Hoy, visité la biblioteca infantil del barrio Condesa, donde trabajé durante 3 décadas. La directora actual, Luisa, fue mi aprendiz hace tiempo. Su rostro se iluminó al verme. «Carmen, qué sorpresa tan maravillosa. Vengo a ofrecerme como voluntaria», anuncié sin preámbulos. «Los martes y jueves, si aún necesitan ayuda con la hora del cuento». Luisa parpadeó sorprendida. «Pero pensé que estabas ocupada con tu familia. Siempre declinaste nuestras invitaciones antes». Sonreí, acomodando mi bufanda. «Ahora tengo tiempo. Tiempo para mí. Tiempo para lo que amo». Mientras firmaba los formularios de voluntariado, sentí una conexión con mi yo más joven, aquella bibliotecaria que encontraba magia entre páginas y la compartía con niños asombrados. Aquel ser que existía por derecho propio, no como extensión de las necesidades ajenas. De regreso a casa, pasé por el Parque Chapultepec. El invierno ha desnudado los árboles, pero bajo la tierra, las raíces de las jacarandas esperan pacientes el momento de florecer. Me senté en una banca, observando a las personas pasar, parejas jóvenes entrelazadas, madres con niños inquietos, ancianos como yo disfrutando del sol tenue de enero. Un pequeño niño, escapando momentáneamente de la vigilancia materna, se detuvo frente a mí. Tendría unos 4 años, ojos enormes y curiosos. «¿Por qué estás sonriendo, abuelita?», preguntó con esa franqueza brutal propia de la infancia. «Porque acabo de recordar quién soy», respondí con sencillez. Pareció satisfecho con la respuesta y corrió de vuelta hacia su madre, quien me saludó con una inclinación de cabeza desde lejos. En casa, dediqué la tarde a escribir en mi cuaderno nuevo. Las palabras fluyeron como un río largo tiempo contenido. Escribí sobre mis primeros años como bibliotecaria, sobre cómo conocí a Ernesto cuando él buscaba un libro sobre numismática antigua, sobre nuestro cortejo entre estanterías polvorientas y tardes de café. Al caer la noche, revisé mi teléfono por primera vez en 1900. El día. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. En otros tiempos, esta ausencia me habría dolido como abandono. Hoy la recibo como confirmación. Mi valor nunca dependió de ser necesitada. Antes de dormir, realicé un pequeño ritual. Saqué del closet las prendas que conservaba, por si Pilar las necesita algún día. Los juguetes de Sofía que guardaba por sentimentalismo. Las recetas familiares que nadie más cocinará. No los tiré. Simplemente los reubiqué en el cuarto de invitados, liberando espacio en mi habitación. El pequeño escritorio que Ernesto restauró ocupa ahora un lugar privilegiado junto a la ventana que da al jardín. Desde allí, puedo ver los primeros brotes verdes que comienzan a emerger tras el invierno, prometiendo floraciones futuras que nadie debe aplaudir para que sean hermosas. 4 días. Ese fue el tiempo que tardó Pilar en notar verdaderamente mi ausencia. No las pequeñas ausencias previas, cuando dejé de llamar diariamente, cuando no pregunté por sus problemas laborales, cuando no ofrecí cuidar sus plantas durante su fin de semana en Acapulco. No, tardó 4 días enteros en percatarse de que algo fundamental había cambiado. El teléfono sonó mientras regresaba de mi primera sesión como voluntaria en la biblioteca. La alegría de leer cuentos para niños que escuchaban con atención genuina aún me acompañaba como un aura luminosa. «Mamá, ¿dónde has estado? Te he llamado varias veces». Su voz oscilaba entre la preocupación y la molestia. Una mentira pequeña se formó en mi boca, lista para salir. La disculpa automática, la explicación innecesaria que siempre ofrecía para no incomodar. La tragué deliberadamente. «Estaba ocupada», respondí con tranquilidad. Un silencio desconcertado al otro lado de la línea. «¿Ocupada? ¿Con qué?». De nuevo, esa pregunta reveladora. Mi existencia reducida a la disponibilidad perpetua. «Con mis actividades, Pilar. ¿Necesitabas algo específico?».
Su respiración entrecortada transmitía desconcierto. Este no. Era el guión que había seguido nuestra relación durante décadas. Sofía intentó contactarte por lo del trabajo universitario. Dice que no responde sus mensajes. No he recibido ningún mensaje de Sofía, respondí con honestidad. Mi teléfono no había registrado intentos de comunicación de mi nieta. Bueno, está muy estresada con la fecha de entrega. ¿Podrías ayudarla? Sabes cómo es con la literatura. Observé por la ventana. Una pareja de colibríes disputaba territorios en mi jardín, sus alas, iridiscentes capturando la luz de la tarde. Pequeñas criaturas defendiendo su espacio con determinación. Lo siento, pero no puedo. Tengo compromisos. ¿Compromisos? ¿Qué compromisos puedes tener que sean más importantes que ayudar a tu nieta? La pregunta, formulada sin malicia consciente, cristalizó años de suposiciones tácitas. Mi tiempo, mi conocimiento, mi ser entero, recursos a disposición permanente de otros, sin consideración por mis propias necesidades o deseos. Pilar, respondí con voz serena, tengo una vida propia, siempre la he tenido, aunque todos hayamos fingido lo contrario. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Te sientes bien? Perfectamente bien, por primera vez en mucho tiempo. La conversación terminó poco después, con Pilar claramente desconcertada, pero sin insistir más. Quizás la firmeza inusual en mi voz le impidió presionar como habría hecho normalmente. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla, recibí un mensaje de texto de Sofía. Abuela, necesito tu ayuda con un trabajo sobre Octavio Paz. ¿Puedes enviarme tus notas? Es urgente. Ni saludo, ni pregunta sobre mi bienestar, ni reconocimiento de su comportamiento previo. Solo una solicitud directa de servicio, como quien pide a un camarero que traiga agua. Contemplé el mensaje largo rato, imaginando respuestas posibles. Finalmente, opté por la verdad simple. Hola, Sofía. No podré ayudarte esta vez. Te deseo suerte con tu trabajo. Con cariño, abuela. Presioné enviar y apagué el teléfono. El silencio que siguió no fue de ausencia, sino de presencia. Yo, ocupando mi propio espacio sin disculpas ni justificaciones. Antes de dormir, avancé algunas páginas más en mis memorias. Escribí sobre el nacimiento de Pilar, sobre cómo Ernesto y yo contemplamos a nuestra hija con asombro reverencial, jurando darle un mundo mejor que el nuestro, sobre cómo, sin darnos cuenta, confundimos mejor con más fácil, allanando caminos hasta volvernos invisibles en el proceso. La luna llena iluminaba mi habitación cuando finalmente cerré el cuaderno. Bajo su luz plateada, las nuevas cerraduras de mi puerta brillaban como pequeños guardianes metálicos, protegiendo no solo mi hogar físico, sino los límites recién descubiertos de mi ser. El timbre sonó cuando estaba regando los geranios del patio trasero. Hacía semanas que nadie llamaba a mi puerta sin anunciarse previamente. Los vecinos respetan mi privacidad, y mis escasas amistades, mujeres de mi edad con vidas igualmente estructuradas, siempre llaman antes de visitar. Al abrir, encontré a Pilar sosteniendo una bolsa de papel con el logotipo de mi pastelería favorita. Su expresión oscilaba entre la determinación y la incertidumbre. Traje conchas de vainilla, anunció como quien ofrece un tratado de paz. Le permití entrar, notando cómo sus ojos recorrían la sala, registrando los pequeños pero significativos cambios. El escritorio reubicado, los libros reorganizados por mi placer en lugar de por eficiencia bibliotecaria, las fotografías, familiares ahora mezcladas con imágenes de paisajes que siempre quise visitar. «Has rediseñado», comentó mientras colocaba las conchas sobre la mesa de la cocina. «He recuperado mi espacio», corregí suavemente. Preparé café en silencio, consciente de su mirada siguiendo mis movimientos. Algo había cambiado en nuestra dinámica. Yo ya no intentaba llenar los silencios incómodos con conversación intrascendente. «Mamá», comenzó finalmente, cuando nos sentamos con las tazas humeantes. «Sofía está preocupada por la universidad». Asentí, esperando que continuara. Fue al banco para verificar el estado de la cuenta de sus fondos universitarios y le dijeron que está cerrada. Sus ojos buscaban los míos, esperando una explicación, una disculpa, quizás una promesa de arreglar este inconveniente administrativo. «Así es», confirmé tranquilamente. «Cerré esa cuenta en diciembre». Pilar dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria.
El café salpicó ligeramente el mantel bordado. ¿Cómo? ¿Pudiste hacer eso sin consultarnos? Sofía cuenta con ese dinero para terminar sus estudios. El dinero era mío, Pilar. Provenía de mis ahorros y de la colección de monedas de tu padre. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Vendiste la colección de papá? Pero si era su tesoro, lo era. Como yo fui el tuyo durante décadas, un recurso disponible, valioso mientras fuera útil, invisible el resto del tiempo. Un silencio denso se instaló entre nosotras. Pilar parecía genuinamente desconcertada, como quien despierta en un país extranjero sin recordar cómo llegó allí. Mamá, si esto es por lo que Sofía dijo en Navidad, era solo una broma adolescente. No lo decía en serio. No es por un comentario aislado, hija. Es por años de pequeñas erosiones, de dar por sentada mi disponibilidad, mi apoyo, mi persona entera. Siempre te hemos valorado, protestó débilmente. Me han necesitado, corregí. No es lo mismo. Bebí un sorbo de café, saboreando su amargor familiar. El silencio se extendió, pesado de palabras no dichas y verdades incómodas. ¿Qué va a hacer Sofía ahora?, preguntó finalmente, su voz más pequeña. Lo mismo que hicimos tu padre y yo, trabajar mientras estudia, solicitar becas, apreciar el valor del esfuerzo propio. Es injusto cambiar las reglas sin avisar. También lo es tratar a alguien como si fuera invisible hasta que sus recursos dejan de estar disponibles. Pilar se levantó abruptamente. Su rostro mostraba una mezcla de enfado y confusión que me recordó dolorosamente a la niña que una vez consolé tras sus primeras decepciones. No te reconozco, mamá. Es curioso, respondí con calma. Yo estoy comenzando a reconocerme después de mucho tiempo. Cuando se marchó, dejando las conchas casi intactas, me senté en el sillón que Ernesto y yo compramos después de años ahorrando. Desde allí podía ver el jardín donde las primeras señales de primavera comenzaban a manifestarse. Brotes verdes emergiendo tímidamente, promesas de floraciones futuras. No sentí culpa ni arrepentimiento, solo la extraña paz que sigue a las tormentas necesarias. Esa noche escribí en mi diario. Hoy, por primera vez, mi hija me vio realmente. No le gustó lo que vio, pero al menos no miró a través de mí. Es un comienzo. Febrero trajo consigo vientos cambiantes y una sorpresa inesperada. La revista literaria local, Letras de Coyoacán, publicó un extracto de mis memorias. Había enviado algunas páginas casi por impulso, sin expectativas reales, después de que Luisa, la directora de la biblioteca, me animara a hacerlo. Tu voz merece ser escuchada más allá de la hora del cuento, insistió mientras compartíamos café en mi tarde libre. El artículo titulado Invisible, Confesiones de una bibliotecaria jubilada, ocupa 2 páginas centrales. Mis palabras, mis experiencias, mi perspectiva, expuestas para que extraños las lean. Una vulnerabilidad aterradora y liberadora a la vez. Esta mañana, mientras desayunaba, el teléfono vibró con un mensaje de texto desconocido. Señora Carmen, soy Elena Gutiérrez del programa Voces Plateadas en Radio UNAM. Leí su artículo y me gustaría invitarla a una entrevista sobre la invisibilización de las mujeres mayores. Por favor, contácteme si está interesada. Miré el mensaje largo rato, la tostada olvidada en mi plato. Yo, en la radio, hablando sobre mis experiencias como si tuvieran valor universal. La idea parecía tan ajena a la Carmen de 6 meses atrás como volar a la luna. Antes de poder responder, otro mensaje entró. De Sofía. Abuela, leí tu artículo. Necesitamos hablar. Breve, directo, sin emotividad aparente. Pero el simple hecho de que hubiera leído mis palabras, de que hubiera buscado la revista, por curiosidad, por casualidad, significaba algo que no me atrevía a nombrar aún. Respondí primero a la periodista, concertando una cita preliminar para discutir la posible entrevista. Luego, a Sofía. Cuando quieras. Estoy en casa por las tardes, excepto martes y jueves. Pasé el resto de la mañana reorganizando mi pequeña colección de cerámica poblana. Cada pieza, con sus colores vibrantes y diseños tradicionales, cuenta historias de artesanos que transforman barro simple en objetos de belleza perdurable. Como las palabras, pensé, acariciando un pequeño búho azul que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. El timbre sonó a las 3 en punto. Sofía siempre fue puntual.
herencia quizás de Ernesto, quien consideraba la impuntualidad una forma sutil de descortesía. Abrí la puerta para encontrarla más delgada de lo que recordaba, con círculos oscuros bajo los ojos que el maquillaje no lograba disimular completamente. Llevaba la revista doblada bajo el brazo. «Pasa», ofrecí, sin intentar el abrazo que antes habría iniciado automáticamente. Se sentó en el borde del sofá, como preparada para una huida rápida si fuera necesario. Observé sus manos, tan similares a las mías a su edad, jugueteando nerviosamente con las páginas de la revista. «No sabía que escribías», comenzó, su voz intentando sonar casual. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», respondí sin hostilidad, simplemente constatando un hecho. Asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto indeterminado de la alfombra. «En tu artículo, hablas sobre sentirte invisible, sobre cómo las personas que amas pueden mirarte sin verte realmente. ¿Así es? ¿Es así como te hice sentir?» La pregunta flotó entre nosotras, frágil y potente a la vez. Vi en sus ojos algo que hacía tiempo no percibía, un interés genuino en mi respuesta. «Sí, Sofía, durante mucho tiempo». Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. «No era mi intención. Rara vez lo es. La invisibilización suele ser un daño colateral de dar algo por sentado». Un silencio reflexivo se instaló entre nosotras. No intenté aliviarlo con justificaciones o consuelos. Algunas verdades necesitan espacio para ser verdaderamente escuchadas. «La universidad me suspendió la beca por bajo rendimiento», confesó finalmente. «Estoy trabajando medio tiempo en una cafetería para pagar mis gastos». «Mamá no sabe», le dije que conseguí otra beca. Asentí, recibiendo su confesión sin juicio. «¿Es muy difícil?» Una risa breve, casi un sollozo. «Es agotador. Apenas tengo tiempo para estudiar entre turnos. Y los clientes, algunos me tratan como si fuera invisible». La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. «La invisibilidad duele», dije suavemente. «Te hace cuestionar tu propio valor». Sus ojos encontraron los míos, un reconocimiento mutuo brillando entre generaciones. «Lo siento, abuela, por todo». No dije que la perdonaba. Las disculpas recientes no borran años de pequeñas heridas acumuladas, pero ofrecí algo quizás más valioso: honestidad. «Estoy aprendiendo que puedo amarte profundamente y aún así establecer límites, que puedo perdonar sin necesariamente rescatar». Cuando se marchó, 2 horas después, habíamos compartido té, historias y silencios significativos. No prometí restaurar el fondo universitario, pero le ofrecí algo diferente: la oportunidad de conocerme realmente, no como la abuela perfecta e inagotable, sino como Carmen Fuentes, mujer compleja con voz propia. Marzo avanzó con la promesa de primavera inminente. Las jacarandas comenzaron a prepararse para su explosión anual de color violeta, ese milagro púrpura que transforma las calles de la Ciudad de México en ríos de flores etéreas. Mi entrevista en Radio UNAM generó respuestas inesperadas. Mujeres de mi edad y algunas mucho más jóvenes me escribieron compartiendo experiencias similares: la sensación de volverse transparentes con el paso de los años, la lucha silenciosa por mantener su identidad más allá de roles familiares, el descubrimiento tardío pero poderoso de voces propias. La editorial local mostró interés en publicar mis memorias completas. La mujer silenciosa dejó de ser un proyecto personal para convertirse en un compromiso con otras mujeres invisibilizadas. Cada mañana, escribo durante 3 horas, recordando, reflexionando, reconstruyendo mi historia con la precisión de quien cataloga libros raros. El mensaje de Pilar llegó mientras regaba los geranios que ahora florecen vigorosamente en mi patio. «Sofía quiere hablar contigo, si estás dispuesta. Dice que es importante». Acordamos encontrarnos en los jardines de Chapultepec, cerca del lago donde Ernesto y yo llevábamos a Pilar cuando era pequeña para alimentar a los patos. Lugares que contienen capas de memoria familiar, testigos silenciosos de tiempos más simples. La vi llegar desde lejos, su andar apresurado tan característico, aunque hoy parecía contener cierta vacilación. Se sentó junto a mí en la banca que da al lago, manteniendo una distancia prudente. «Gracias por venir, abuela». «Es un buen día para estar al aire libre», respondí, señalando las jacarandas que comenzaban a mostrar sus primeras flores. Sofía siguió mi mirada hacia los árboles. «Siempre me han gustado. Recuerdo cuando me enseñaste a hacer tinta con sus pétalos». Me sorprendió que recordara aquel día,
Tenía apenas 7 años y pasamos una tarde entera experimentando con flores caídas, vinagre y un poco de sal, creando un líquido violáceo con el que escribimos mensajes secretos. ¿Por qué querías verme, Sofía? Respiró profundamente, como reuniendo valor. Leí tu artículo en la revista y luego escuché tu entrevista en la radio. No sabía que escuchabas Radio UNAM. No lo hacía. Mamá me envió el enlace. Interesante. Pilar, quien había mantenido un silencio distante desde nuestra última conversación, había escuchado la entrevista y considerado importante compartirla con Sofía. Nunca me di cuenta, continuó Sofía, de cuánto te di por sentado, de cuánto todos lo hicimos. Perderte y perder el dinero para la universidad me sacudió, pero lo que más duele es darme cuenta que te perdí a ti. Sus palabras, sorprendentemente similares a las que había imaginado muchas veces, me conmovieron más de lo que esperaba. No me has perdido, Sofía. Simplemente estás conociendo a la verdadera Carmen, no solo a la abuela incondicional. Me gusta la verdadera Carmen, dijo con una pequeña sonrisa. Es intimidante, pero admirable. Una gaviota aterrizó cerca de nosotras, esperando quizás alguna migaja. El silencio que compartimos no fue incómodo, sino reflexivo. Estoy trabajando doble turno ahora, comentó finalmente, para pagar la universidad y un pequeño departamento que comparto con 2 amigas. Dejé la casa de 1905. Mamá el mes pasado. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Necesitaba valerme por mí misma, supongo. Como tú dijiste en tu entrevista, el amor no siempre significa rescate. A veces significa permitir que alguien encuentre su propia fuerza. Mis propias palabras, repetidas por mi nieta. Un puente inesperado entre generaciones. Es difícil, continuó, pero también liberador. Por primera vez, lo que tengo es realmente mío, ganado con mi esfuerzo. Ernesto, tu abuelo, solía decir que valoramos más lo que nos cuesta conseguir. Sofía asintió, pensativa. Abuela, ¿crees que algún día podríamos volver a ser cercanas? ¿De una manera diferente? Contemplé las jacarandas, su floración paciente después de meses de aparente inactividad. Algunas transformaciones requieren tiempo, silencio y distancia para manifestarse plenamente. Puedo amarte y aún tener límites, respondí finalmente. Puedo perdonarte y aún elegir no financiar tu futuro. El amor no siempre significa rescate. Lo sé ahora, dijo suavemente, y lo respeto. Cuando nos despedimos, no hubo promesas grandilocuentes ni reconciliaciones dramáticas, solo un entendimiento nuevo, basado en el reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compleja e imperfecta. Mientras caminaba de regreso a casa, una flor de jacaranda cayó sobre mi hombro. La recogí con cuidado, pensando en colocarla entre las páginas de mis memorias como recordatorio de que la belleza, como la dignidad, no requiere permiso para manifestarse. Abril. Despliega su exuberancia sobre la Ciudad de México. Las jacarandas alcanzan su máximo esplendor, transformando avenidas en ríos violetas donde pétalos caen como lluvia perfumada. Es la temporada que siempre amé, cuando la ciudad parece respirar a través de millones de pequeñas flores. Esta mañana recibí una carta de la Fundación Ernesto Zamora para estudiantes de primera generación. Adjunta venía una fotografía. Una joven llamada Esperanza Ramírez, sonriendo tímidamente frente al edificio principal de la UNAM. Primera en su familia en acceder a educación superior, estudiante de literatura latinoamericana, la carrera que una vez soñé cursar yo misma. El dinero que redirigiré ha encontrado su propósito. Estimada señora Fuentes, dice la carta, su generosa donación ha permitido que Esperanza continúe sus estudios pese a circunstancias familiares adversas. Adjuntamos una nota personal de agradecimiento. La nota de Esperanza, escrita con letra cuidadosa en papel simple, me conmueve profundamente. No sé quién es usted, señora Carmen, pero gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Prometo honrar su confianza. Guardo la fotografía y la nota en mi cuaderno de memorias. Algún día, quizás, incluiré este episodio. Cómo un acto nacido del dolor terminó sembrando posibilidades en terreno fértil e inesperado. El teléfono suena. Es Pilar. Mamá, ¿podríamos hablar? Quisiera visitarte. Su voz suena diferente, menos autoritaria, más reflexiva. Han pasado semanas desde 1906. Nuestro último encuentro, cuando se marchó confundida y molesta por mis límites recién establecidos. Por supuesto, respondo.
¿Te parece bien mañana por la tarde? Haré pan de elote. Llega puntual, como anticipando que mis horarios ya no se ajustarán automáticamente a sus conveniencias. Trae un ramo pequeño de claveles, mis flores favoritas, un detalle que me sorprende que recuerde. Nos sentamos en la terraza donde las macetas rebosan de geranios y hierbas aromáticas. Sirvo café y pan recién horneado. El silencio inicial no resulta incómodo, sino expectante. He estado pensando mucho, comienza Pilar, mirando su taza como si contuviera respuestas. Sobre lo que dijiste, sobre hacerte sentir invisible. Asiento, permitiéndole continuar. Al principio me enojé, sentí que era injusto, que nos estabas castigando a Sofía y a mí por pequeñeces, pero luego escuché tu entrevista y leí tu artículo varias veces. Da un sorbo a su café, organizando pensamientos. Sofía se mudó, continúa. Dijo que necesitaba independizarse, valerse por sí misma. Mencionó que aprendió eso de ti. Una sonrisa pequeña se forma en mis labios. ¿Y cómo te sientes al respecto? Extrañamente orgullosa, confiesa. Y también un poco perdida. Gran parte de mi vida ha girado en torno a ser madre, igual que la tuya. Cuando Sofía se fue, me encontré preguntándome quién soy realmente. Es una pregunta poderosa, observo. Lo es. Y me hizo entender, al menos un poco, por lo que has pasado. Levanta la mirada, sus ojos encontrando los míos con una vulnerabilidad que hacía tiempo no compartíamos. Lo siento, mamá, por darte por sentada, por asumir que siempre estarías disponible sin preguntar nunca qué necesitabas tú. Las palabras que tanto tiempo esperé, ahora presentes entre nosotras como las flores de jacaranda que ocasionalmente caen sobre la mesa, traídas por la brisa primaveral. La editora de la revista me preguntó si tenía más escritos. Comento, cambiando ligeramente el tema. ¿Están interesados en publicar mis memorias completas? Los ojos de Pilar se iluminan. Eso es maravilloso. Siempre fuiste la más literaria de la familia. Tu padre solía decir que yo tenía palabras donde otros tenían solo pensamientos. Reímos suavemente, el recuerdo de Ernesto creando un puente entre pasado y presente. ¿Sabes? Sofía está organizando un evento literario en la cafetería donde trabaja, menciona Pilar. Lecturas de autores locales, poesía, ese tipo de cosas. Me preguntó si creía que querrías participar. La invitación indirecta me toma por sorpresa. ¿Leer mis escritos? ¿En público? Dijo que tu voz merece ser escuchada, sus palabras exactas. Algo se expande dentro de mi pecho. No es el perdón lo que buscaba, ni siquiera la comprensión completa. Era el reconocimiento, ser vista, verdaderamente vista, con toda mi complejidad. Lo pensaré, respondo, sabiendo ya que probablemente aceptaré. Cuando Pilar se marcha, permanezco en la terraza hasta que el sol comienza a ocultarse. Las jacarandas contra el cielo del atardecer crean un espectáculo que nadie debería perderse. Tomo mi cuaderno y escribo, no sobre el pasado esta vez, sino sobre este momento presente. Una mujer de 65 años, sentada en su jardín, contemplando flores que caen como bendiciones silenciosas sobre una ciudad que nunca deja de reinventarse. Las jacarandas alcanzan su esplendor máximo a finales de abril, justo cuando la Ciudad de México parece respirar con renovada esperanza tras los meses secos. Hoy, mientras camino hacia la pequeña cafetería en La Condesa, donde Sofía trabaja, las calles son ríos violetas que crujen suavemente bajo mis pasos. Llevo mi cuaderno de memorias y una carpeta con extractos seleccionados para la lectura. Mi corazón late con un nerviosismo que había olvidado. Esa mezcla de temor y anticipación que precede a los momentos significativos. La cafetería, letras y café, es acogedora, con estanterías de libros usados y mesas de madera donde estudiantes y escritores comparten espacio y conversaciones. Sofía me recibe en la entrada, su delantal negro contrastando con una sonrisa luminosa que me recuerda a la niña que una vez coleccionaba hojas de colores en otoño. «Abuela, viniste», dice, como si hubiera dudado hasta el último momento. «Lo prometí», respondo simplemente. Me guía hasta una mesa reservada cerca del pequeño escenario improvisado. Varias personas ya ocupan sillas dispuestas en semicírculo. Reconozco a Luisa de la biblioteca, a Elena, de Radio UNAM, incluso a algunos vecinos de Coyoacán. Pilar llega minutos después, ligeramente agitada pero sonriente. «Tráfico imposible», explica mientras se sienta junto a mí.
No quería perderme esto. Cuando llega mi turno de leer, el silencio expectante me envuelve. Ajusto mis gafas, respiro profundamente y comienzo. Me llamo Carmen Fuentes. Durante décadas fui conocida principalmente como la esposa de Ernesto, la madre de Pilar, la abuela de Sofía. Roles que amé y que no reniego. Pero también soy una mujer con voz propia, aunque tardé 65 años en permitirme usarla plenamente. Las palabras fluyen con una naturalidad sorprendente. Leo fragmentos sobre mi infancia en Oaxaca, sobre mis años como joven bibliotecaria enamorada de los libros y de un estudiante de historia que coleccionaba monedas antiguas, sobre maternidad y viudez, sobre el lento proceso de volverme invisible y el doloroso pero liberador camino de recuperar mi presencia. Cuando llego al fragmento, sobre la Nochebuena que cambió todo, noto que Sofía, de pie cerca de la barra, escucha con ojos húmedos. Nuestras miradas se encuentran brevemente. No hay recriminación en la mía, ni vergüenza en la suya, solo reconocimiento mutuo de una verdad compartida. Aprendí, tardíamente quizás, que el amor verdadero no requiere desaparición, que puedo ser abuela, madre, viuda y simultáneamente ser Carmen, mujer con deseos propios, con límites claros, con voz que merece ser escuchada sin necesidad de gritar. Concluyo mi lectura entre aplausos cálidos. Una mujer mayor se acerca después para estrechar mi mano. Me has dado palabras para lo que he sentido durante años, confiesa con ojos brillantes. Más tarde, cuando la mayoría de asistentes se ha marchado, Sofía, Pilar y yo compartimos una mesa pequeña en el rincón de la cafetería. El café se enfría mientras conversamos con una honestidad que antes eludíamos. Tu libro saldrá publicado en septiembre, comenta Pilar con orgullo evidente. Sí, todo va bien, asiento, aunque aún me parece irreal. El mes pasado me aceptaron en el programa de literatura comparada, comparte Sofía. Tendré que seguir trabajando para pagarlo, pero estoy emocionada. Eso es maravilloso, respondo con sinceridad. Pensé en solicitar una beca de la Fundación Zamora, añade con una sonrisa significativa, pero decidí que prefiero ganármelo por mí misma. Nuestras miradas se encuentran en comprensión silenciosa. Su decisión no busca mi aprobación, pero la respeto profundamente. Al despedirnos, los abrazos son breves pero genuinos. No hemos reconstruido lo que éramos antes. Eso sería imposible y quizás indeseable. Hemos comenzado a construir algo nuevo, una relación basada en el respeto mutuo, no en la dependencia o la obligación. Camino sola hacia mi casa en Coyoacán, mientras el atardecer tiñe de dorado las jacarandas. Un pétalo violeta cae sobre mi hombro como una pequeña bendición. Lo recojo con cuidado, pensando en guardarlo entre las páginas de mi diario. Esta noche, sentada en mi terraza, contemplo el jardín que he revivido tras el invierno. Las plantas florecen vigorosas, encontrando su propio espacio para crecer. Algunas necesitan sombra parcial, otras sol directo, cada una con requisitos distintos, pero igualmente válidos. En algún lugar de la ciudad, Sofía probablemente estudia entre turnos en la cafetería, descubriendo su propia fuerza. Pilar quizás reflexiona sobre su identidad más allá de la maternidad, y en otro rincón, una joven llamada Esperanza se prepara para su próximo semestre universitario, sin saber que nuestras historias se entrelazan invisiblemente. Yo, Carmen Fuentes, 65 años, bibliotecaria jubilada y escritora emergente, respiro profundamente el aroma de jazmines nocturnos. Ya no soy la mujer que se esforzaba por ser necesaria para sentirse visible. Ahora soy simplemente Carmen, con voz propia y el valor recién descubierto de usarla sin disculpas. Las jacarandas seguirán, floreciendo cada primavera, con o sin testigos que aplaudan su belleza. Ahora entiendo que mi valor, como el suyo, nunca dependió de la mirada ajena.